¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi, magazine de actualidad con la mejor información y la compañía de prestigiosos y reconocidos profesionales. Todos los miércoles a las 19 por AM 570 Radio Argentina. Y sí, ya estamos con él. La manera de bajar yo algunos cambios es empezar a hablar con él, porque me trae esas ganas de relajarme, de estar en contacto conmigo misma, y supongo que a vos te pasa exactamente lo mismo. Él es director general del Instituto Argentino en Capacitación Emocional, IACE. Si vos tenés un síntoma, si vos tenés algún diagnóstico y vos querés hablar con él, comunicate ya al 45 35 57 07. 45 35 57 07. Es tu momento, es el momento de vivir una experiencia radial con él, que es una experiencia realmente única. Te reitero la vía de comunicación: 45 35 57 07. El síntoma que sea que vos tengas, que vos padezcas, o si no, puede ser un familiar, o puede ser un amigo, o puede ser alguien de tu entorno, podés comunicarte, ¿sí? Hacelo al 45 35 57 07. A veces cuesta en primera persona. ¿Cuántas veces uno dice, en vez de soy Alejandra, soy María? Y está bien, acá no importa, sí importa que digan el nombre, porque el nombre puede tener un correlato, entonces en eso no nos pueden mentir, pero sí pueden decir que es otra persona con el nombre que corresponde. No sos vos, pero es otra persona, porque a veces pasa que en primera persona es difícil de decir. Acá lo pueden hacer, no se preocupen. Le pasa a una amiga que es Alejandra y ahí está. Es común cuando uno dice le pasa a una amiga y te pasa a uno, o le pasa a un amigo tal cosa. 45 35 57 07. Te dije, director general del Instituto Argentino en Capacitación Emocional, IACE. ¿De quién estoy hablando, Jesús? En ¿Qué le digo? Presentamos al número 1 en biodescodificación emocional, Walter Méndez. Número 1 en biodescodificación emocional, experto, te diría, en biodescodificación, formado en el puente humano, trainer internacional de PNL para la IANLP, miembro de la IAPNLP, miembro de la Red Latinoamericana de PNL, conferenciante oficial de la Embajada Argentina de ViaLab. Estamos con él, quien sella, quien lubrica este suplemento que es el number 1 en biodescodificación emocional, Walter León Méndez. ¡Bravo! Gracias. Placer tenerte como siempre, Walter. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Me habías dicho, porque te noté con una carita distinta, sí. Y te pasa algo que les pasa a todos en esta época. ¿Qué es lo que ocurrió? Como te comentaba, volví a entrenar después de un tiempo de inactividad y bueno, me estoy reacostumbrando mi cuerpo a la actividad física, así que me siento un poco más cansado. Sí, tenés la carita, pero a todos nos pasa. Seguramente muchos de los oyentes se deben estar identificando en este momento, porque cuando retomamos la actividad física para estar mejor para el verano y demás cuestiones, el cuerpo lo siente. Pero contento porque ya era algo que lo tenía en mente de volver a hacer y por algunas cuestiones no lo hacía, así que ahora ya lo retomé. Es cierto, la alegría es de no dejar pendiente, algo que querés hacer para tu salud, eso es muy importante. Bueno, te quiero preguntar en el día de la fecha, Walter, porque hubo un correlato con la semana pasada, un oyente que un poco vislumbró esta temática de hoy. Por consiguiente, no le dimos el tiempo que correspondía, porque ya nos íbamos en lo que tiene que ver a la cantidad de tiempo con Walter. Entonces, hoy quiero ampliarlo. Los conflictos relacionados al hígado.
Sí. Los conflictos relacionados al hígado. Hay un ejemplo que es muy común, que uno dice la hepatitis. Es uno de los más comunes. Pero hay otros conflictos vinculados al hígado con otros síntomas que acarrean. Por consiguiente, empecemos con los conflictos vinculados al hígado. Ese mensaje que trae algunos de estos síntomas con este tipo de vinculación. Bueno, vamos a hablar del hígado entonces, tema interesante, porque el hígado es como el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Tiene la particularidad de que si nos quitan 3/4 partes del hígado podemos seguir viviendo tranquilamente. Y para entender un poco la función o el mensaje del síntoma, tenemos que entender la función que cumple en este caso el órgano, ¿no? Este órgano tiene la función de almacenar lo que sería el alimento, y tiene la función también de depurar, ¿no? De metabolizar, de energizar ese alimento que ingresa en nuestro cuerpo. Sí. Por ende, cuando hay falta de alimento, lo que se pone a trabajar mucho es el hígado para compensar esa falta de alimento, Sí. ¿no? Entonces, esta falta de alimento puede ser real, porque me quedo sin trabajo y me quedo sin alimento por varios meses o por varios años y estoy con falta, o puede ser de forma también simbólica, ¿no? Cuando, por ejemplo, me puedo encontrar en una familia que yo lo puedo considerar tóxica. Y digo tóxica también porque como el hígado se encarga de depurar o de limpiar también parte del organismo, cuando Claro. me encuentro en una situación tóxica, que también puede ser tóxica real, ¿no? Vamos a suponer que yo como alimento tóxico, el quien se va a ver influenciado es el hígado, pero también se puede tomar como parte de tóxico a la familia, ¿no? O a alguna pareja o alguna relación la cual se considere tóxica. Sí. Eso es como para hablar un poco de la función de que tiene este órgano. Además es interesante destacar que en África es el lugar por lo general donde hay hambre en el mundo, ¿no? Exacto. Y en África es en el general donde aparecen más cáncer de hígado. Es verdad. En estadística es el lugar donde más aparece. Entonces no es casualidad tampoco que el hígado que cumple la función de almacenar el alimento aparezca en donde falta alimento, Exacto. ¿no? Entonces un poco ahí tiene que ver esto de... Teniendo en cuenta este criterio de la biodescodificación emocional, es claro. Exacto. Es un ejemplo. Es un ejemplo de que la falta de alimento va a empezar a ejecutar una función en el hígado para metabolizar más el alimento. Como hablamos muchas veces del tema del cáncer, que la función que tiene el tumor es agrandar el órgano para Sí. que se cumpla mejor esa función que no se está cumpliendo, ¿sí? En lo que es el cáncer de hígado tiene que ver con esto. A aumentar más el órgano para cumplir más la función de este órgano. ¿Cuál es este órgano? Bueno, el hígado tiene que ver con la absorción del alimento. Entonces necesito agrandar más el órgano para absorber más el alimento que no hay, ¿no? Bien. Entonces, como no hay alimento, se pone a trabajar el órgano. ¿Y qué puede representar el no alimento en ese caso del cáncer? Y el síntoma, ¿no? Básicamente, tener una problemática de falta, que Ahí puede está. ser tanto de falta de alimentos como también de falta de dinero, Bien. porque el tema del dinero también es importante, porque si yo no tengo dinero no voy a poderme comprar alimento, Es una carencia. es un tema de carencia, ¿no? Y también el tema de carencia afectiva, Bien. ¿sí? Cuando nos encontramos ante situaciones en la cual siento que esa otra persona a la cual yo necesito que esté conmigo no está, o porque no me quiere como a mí me gustaría que me quiera, Sí. ¿sí? O no me ama de la forma que yo espero que me ame, o no es como a mí me gustaría que fuese, estamos ante una falta de carencia emocional y afectiva, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de carencia, siempre vamos a encontrarnos síntomas relacionados al hígado en este Está caso. muy bien, porque la carencia es necesidad y la necesidad es hambre. Ujú. Eso es un poco el punto de vista. Y también lo de las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas También están vinculadas al cáncer de hígado, las relaciones están tóxicas. vinculadas al cáncer de hígado y también aparecen en lo que es en este caso las metástasis después de haber vivido algún cáncer y pasar por la quimioterapia, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la desintoxicación, sí aparecen muchas metástasis en Es el cierto. hígado, porque es como que yo siento, me veo en el espejo, obviamente paso por un proceso en el cual la quimioterapia me hace sentir que me están intoxicando, que me están envenenando, porque me pierdo el pelo, me vuelvo mucho más flaquita, me vuelvo mucho más débil. Entonces mi inconsciente es como que empieza a darse cuenta que algo está pasando, que algo me están haciendo, ¿no? Sí. A través de estos quimios, de estos rayos. Entonces se va afectado el hígado porque dice, bueno, hay que depurar con mayor velocidad o con mayor rapidez esto que me están metiendo que es Bien. tóxico para mi vida, ¿no? Bien, igualmente vamos a decir algo. Si bien es vivido así, es el proceso inverso.
porque lo que te están dando es justamente para sanar. Yo me acuerdo que a mamá le decían, la última, el ABVD, mamá tuvo cáncer linfoma Hodgkin. Pero estamos hablando de lo mismo que podría ser una metástasis en hígado desde tu punto de vista, en este sentido. Pasás el ABVD, que es una de las fórmulas de hace toda una vida, que creo que todavía está instalado. Puede ser que hay oyentes que me estén escuchando y que estén con un linfoma y están con otro tipo de quimio, pero es la estándar, se podría decir. Pero pueden tener otra quimio, ¿sí? Esto ya hace un tiempo atrás. En la actualidad hay mucho avance en el tema del cáncer, por consiguiente hay terapias nuevas, hay hormonoterapia y hay muchas cuestiones que ahora antes era solo quimio, ahora tenés en distintos tipos de cáncer, podés actuar con hormonoterapia, aparte de con quimio, se hace también una parte de rayos o una parte quimio, o se hace directamente la cirugía, es decir, depende del cáncer. Yo hablo simplemente de esto por algo que nos decían que es muy puntual y tiene que ver con lo que vos manifestás, Walter. Cuando a mamá le pasaban, en este caso el ABVD, reitero, todo caso de cáncer es muy particular, el ABVD, la última de las pasadas, era en color rojo. La pasada en color rojo es la que te barre con todo, que sería la que uno puede vivir como intoxicación. ¿Por qué? Porque no hay una diferenciación en las quimios entre las células benignas y las células malignas. Por consiguiente, te barre con todo, con las malignas y con las benignas. Por eso que tenés una baja en los glóbulos blancos. Y por eso que va a depender de eso si entras en neutropenia o no entras en neutropenia, va a depender de eso si continúas y de qué manera con las quimios. Ese es el eje para continuar con una quimio. Pero le decían a mamá, no lo veas rojo, que para ella le era difícil. Pero fue todo un proceso, no lo veas rojo, velo de color verde, porque es la esperanza para tu sanación. Bueno, pero ahí justamente esto es importante, que lo que me estás contando, porque hace énfasis a esta relación mente-cuerpo. Exacto, ¿no? Por eso te lo digo. Es decir, yo puedo tener un cáncer, sentirme que me estoy intoxicando y hacer metástasis en el hígado, ¿sí? Eso influye en cómo yo esté llevando a cabo mi proceso de tratamiento. Por eso te lo estoy diciendo. Creo que es muy claro, porque si eso, y hay mucha gente que lo dice, y en televisión, y lo he escuchado a Pepe Cibrián Campoy, que le han realizado entrevistas, en lo cual dice, yo voy... Bueno, Pepe dice, yo voy contento, nadie va contento, pero yo voy alegre desde el punto de vista que me están curando. Con lo que me está afectando, me está curando. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, está bueno saberlo, que lo ves desde un color que te da esperanza. ¿Por qué? Porque no vas a hacer una metástasis. Exacto. Es más fácil de no realizarlo. Exacto. Entonces, por eso es bueno hablarlo. Fíjate que lo rojo, nos decía a nosotros, y hasta a mí a veces como familiar, a mí a veces yo decía, ay... Viene el rojo, que es el que le barre con todo. Me dolía a mí. Es que igualmente también los colores desde las neurociencias tienen, ¿no? Tienen un que ver. mensaje emocional. El rojo significa alerta, peligro. Exacto. El verde significa esperanza, tranquilidad. Entonces me decía también a mí, vos también velo como verde. Y yo sabía que a veces decía, después de esto se viene a lo mejor más diarrea, con todas situaciones que genera la quimio, que ahora hay muchos paliativos. Yo quiero decir algo en relación al cáncer. Porque... muchas veces uno dice cáncer y se encienden todas las alertas. Vamos a decir una realidad, que no es que lo digo yo, lo dicen los oncólogos, quienes han venido de ASCO, quienes han venido de ESMA. Uno es el congreso que se realizó en Estados Unidos y uno es el congreso que se realizó en Europa. El cáncer es la enfermedad crónica más curable del mundo. El cáncer es la enfermedad crónica más curable del mundo. Por consiguiente, todos aquellos que nos estén escuchando que tengan cáncer, no enciendan sus alertas como antes, que el cáncer es sinónimo de muerte. No, esto cambió, esto viró muchísimo. Hay que transitar por una situación difícil, pero si se transita, si se está en buenas manos, esto no significa de que haya gente que ha fallecido, pero se fallecen de muchas enfermedades también. Igualmente también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el 2006, el año pasado, dio una estadística que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Son psicosomáticas. Es decir, el factor emocional y psíquico influye mucho en cómo yo también avance dentro de mi proceso en la enfermedad que esté padeciendo, que esté teniendo, que esté transitando en este momento. Pero te corté porque me pareció tan claro lo del rojo, tomar
tomarlo como verde esperanza ante lo que estabas diciendo. ¿Para qué? Para no sentirme más intoxicada, para sentir que eso me puede salvar la vida. Es que incluso nosotros cuando hacemos este tipo de procesos personales, vamos a también a reprogramar de alguna forma lo que es el conflicto de diagnóstico, ¿no? Ahí está. El conflicto de diagnóstico es, bueno, yo me voy al médico a hacerme un estudio y me sale en el estudio que tengo un cáncer y el médico me dice que es terminal, ¿no? Entonces, eso ya es un impacto emocional para mí, en el cual si lo vivo como una forma dramática, en el cual mi primer pensamiento es me voy a morir, Sí. tenemos que volver a ese momento a reprogramar esa experiencia, como la mente no diferencia real y virtual, y aparte que es inocente, podemos volver a ese momento con una sesión de hipnosis o haciendo una línea de tiempo y se reprograma esa experiencia, ¿no? Se puede cambiar un poco lo que pensé o lo que viví en ese momento que me diagnosticaron la enfermedad, ¿no? Bien. Un poco haciendo eso ya es una carga emocional muy grande que se empieza como a aliviar en el proceso en el cual yo estoy viviendo mi enfermedad, ¿no? Bien, eso es muy importante. Y bueno, tengo también acá una historia que nos cuenta el doctor Marcelo Tonelli, que es médico y que además se formó en biodescodificación y es colega porque siempre estamos escribiéndonos en un grupo por Facebook los casos que vamos teniendo, ¿no? Y este caso es bastante lindo porque habla sobre el tema del síntoma del hígado. Sí. Y también sobre cómo fue evolucionando esta persona en el proceso de hacer, qué bueno, ¿no? contame. Porque, bueno, él es de La Plata y, bueno, se formó, como saben, en Humano Puente, justo conmigo también, con Pablo Almazán, ¿no? Sí. Bien, antes, para resumir un poco los temitas estos, tenemos que tener en cuenta que entonces el hígado tiene que ver con un tema de carencia, que puede ser carencia de alimentos, que puede ser carencias en este caso de dinero, como también carencia afectiva de familia y también el tema de, en este caso, la depuración, ¿no? La intoxicación. Entonces esos son los temas que afectan al hígado. Entonces, relaciones tóxicas hay tantas ahora. Relaciones tóxicas, alimento, dinero, falta, ¿no? Siempre eso va a estar encargado el hígado. Igual hay que tener en cuenta también que una situación puede desencadenar varios síntomas, ¿no? Claro, no es que todos, esto es verdad, vamos a decirlo, no es que todos porque sean despedidos van a desencadenar en un cáncer de hígado, pueden desencadenar en muchos otros de los síntomas que vos también has hablado, vinculados con carencias, porque hemos hablado de otro tipo de carencias. Es que tiene que ver cómo la persona lo vive. Lo toma, porque podés enojarte y ya vas hacia otro ángulo. Exacto. Bien, entonces, para contar un poco esta pequeña historia, nos dice Marcelo Tonelli en la publicación de Facebook, dice: les quiero compartir esta historia que aún no está resuelta, pero va por muy buen camino. Paciente de 65 años que consulta en julio de este año 2017 con cáncer de páncreas de 5 centímetros y 3 nódulos hepáticos. Nódulos hepáticos, lo que antes se llamaba metástasis, jeje pone, ¿no? Hace como una risa porque ya no se habla de metástasis sino de nódulos. Dice: tengo que destacar la muy buena apertura del médico gastroenterólogo que lo manda de la ciudad de Miramar, quien hasta el momento me va informando de la evolución de este consultante. ¡Qué bien! Llega a la consulta con un catéter colocado en la vía biliar desde hace unos días por la obstrucción que ocasionaba el tumor sobre las vías biliares que produjo una ictericia, que es el color amarillo de la piel, tal, ¿no? Bien. Ya había tenido una charla telefónica con él de lo que se trataba la decodificación bioemocional. Así que con el diagnóstico de los 5 centímetros entramos en la línea del tiempo a sus 60 años, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los centímetros teníamos que ir años para atrás? Sí. Entonces tiene 65 años, llega con 5 centímetros de tumor, se van a los 60 años. ¿Qué ocurrió a sus 60 años? Al entrar se va conectando con ese momento y mientras su consciente le contaba algo que no se acuerda, le pregunta qué es lo que está tragando como un ladrillo, que es imposible de digerir. Se paraliza por unos momentos y aparece una historia con su exmujer, quien le inicia una demanda pidiéndole la parte de los 2 balnearios que él tenía en Miramar. Pero eso lo tuvo siempre, ya que esa concesión la fuimos heredando y conservando de mi abuelo. Bien. Me comí la peor bronca de mi vida, dice, y salí a pedir préstamos, a pedir a mis amigos para darle la parte y seguir con el negocio de toda mi vida. Me estafó mal. Hace una descarga fuerte con su expareja en ese momento y Marcelo le pregunta si había otra cosa más en ese momento que quiera comentar y dice sí, me entero que mi hija, la más grande, está pasada de droga. La derivan a un centro en Capital de rehabilitación donde todo es cash, ¿no? Cash en este caso es efectivo, dinero, ¿no? Y no sé cómo afrontarlo, pero debo hacerlo porque su pareja, también adicto, no puede hacerse cargo. Y algo más, también tuve un conflicto muy fuerte con mis otros 2 hijos porque no aceptaron nunca a mi pareja actual.
y por esa razón se cortó la relación con ellos y eso lo viví con mucha angustia por falta de afecto por parte de ellos. Ah, bueno, tiene todo el combo. Carencia afectiva. Carencia ¿no? afectiva. Ahí empieza a tomar conciencia sobre esto que está viviendo y los conflictos que Vamos tiene. a repasar los 2 balnearios con su exmujer. 2 balnearios, Tema la demanda. económico, carencia económica. La demanda económica. Después el tema ni más ni menos de drogas de su propia hija que no tiene cash, justamente carencia de dinero, que hay que sostener porque su pareja también, es decir, el novio de su hija es adicto. Y después viene la tercera, que sería cumbre de todas, carencia emocional también. Exacto. ¿Por qué? Porque formó una nueva pareja, 2 de sus hijos no la aceptaron, entonces no tiene a sus otros 2 hijos. Y la hija que tiene a su vez tiene la carencia económica y drogas. Y son 3 nódulos que tiene en el hígado. Y son 3 los hijos que tiene este señor, ¿no? Claro. Como si fuese todo tan sincrónico. 3 como si fuese armado. nódulos y 3 hijos con 3 carencias. Exacto. Entonces lo que hizo esta persona fue vaciarse de estas emociones que nunca había expresado, ¿no? Salen de esta línea del tiempo y le pregunta si cómo le llamaría esta historia que vivió, ¿no? Bueno, le dice que no tendría nombre. Es como que si fuese algo que lo destrozó, ¿no? Vivir esa experiencia. Entonces lo que hacen después es buscar más para atrás, porque siempre en la línea del tiempo lo que hacemos es buscar ese punto desencadenante, pero después ir más para atrás, donde mucho no encuentra por lo que nos cuenta, pero sí a los 7 años empieza a llorar y dice que mamá los abandona a él y a su papá y se va con el que era el mejor amigo del padre. Otra carencia. Fue algo que nunca pude digerir. No la vi durante muchos años y es algo que nunca le pude perdonar. Mirá, algo que nunca pude digerir. Más claro, Digerir y imposible. perdonar, temas de digerir y también de carencia perdón. afectiva por parte de su madre, ¿no? Hasta acá estaba muy agotado, aunque yo quería seguir, dice Marcelo, pero el físico ya no daba, ¿no? Reprogramamos toda esta línea con nuevos recursos y una muy fuerte toma de conciencia. Quedamos en vernos 7 a 10 días para seguir trabajando. Me avisa que no puede venir porque ya le habían sacado el catéter y habían decidido no operar porque había evolucionado muy bien y le darían quimioterapia por vía oral durante 3 meses. Bien. O sea, ya ¿Qué había, cambio? a los 10 días, ya había un avance. Se vuelven a ver 15 días después de este encuentro, hacen el proyecto Sentido, que es toda esta búsqueda dentro del vientre materno, a ver también qué conflictos podían haber programado este síntoma. No habían encontrado mucho y fueron directamente a analizar el árbol genealógico. Lo primero que ven es que es doble del abuelo, es decir, que tiene algún parentesco, ya sea por fechas o por nombre, tiene afinidad con el abuelo paterno. El abuelo paterno es el que era dueño de estos balnearios Bueno. en Miramar. Entonces Marcelo le pregunta, ¿qué te suena de todo lo que viviste con esta historia de este abuelo? Con lágrimas le dice, uy, es la misma. Él fue el que tenía la concesión de esos 2 balnearios junto a un socio y un 15 de marzo un temporal le lleva todo. No quedó nada. Era su vida. Encima el socio le pide la plata que había puesto para armar ese emprendimiento y sale a pedir prestado igual que yo. Carencia económica. Se quedó sin nada y tenía mucho miedo que le faltara para alimentar a sus hijos, entre ellos mi padre. Para alimentar a sus hijos. ¿Algo más? Sí, además algo que nunca pudo digerir fue que antes de que naciera mi padre, se le murió un hijo al año de haber nacido. ¿Y sabes la fecha? El consultante es yaciente de ese tío. Es decir, Sí. era yaciente de ese tío fallecido que murió, ¿no? Yaciente ya lo habíamos hablado también. Por las dudas repetir. Tema del árbol genealógico es aquellas dramas que ocurren en el árbol injustificadas, injustificables, ¿no? Chicos que apenas nacen y fallecen, Sí. son como que queda en el árbol muy marcado, ¿no? ¿Cómo puede ser que un niño fallezca teniendo toda una vida por delante? Bien. Entonces los yacientes son los que nacen en nombre de esas personas para sanar, digamos, esa historia familiar. Y tenía mucho que ver con lo que a él le estaba pasando en su síntoma, ¿no? Entonces, lo que sigue, bueno, fue que empezó a tomar conciencia obviamente de todo lo que le estaba pasando. Hicieron los cortes, la carta de liberación al clan y empezaron a ver la evolución. Esto de los cortes y la carta de liberación se hace desde lo que llama Alejandro Jodorowsky los actos psicomágicos, ¿no? Es decir, jugar con el inconsciente como lo imaginario es igual a real. Entonces se puede hacer una carta con una imagen de mi abuelo, si tengo una carta o si tengo algo que le represente, desde el inconsciente hacer una carta liberando toda esa historia de mi ancestro. Para mi inconsciente es real, lo tengo enfrente de mi abuelo y mi abuelo se libera de esas cargas y Bien. yo también, ¿no? Bien.
Bien, a partir de acá la mejoría iba en aumento. Ya había retomado su vida normal. Aceptó muy bien la quimio y mi colega me informaba que la evolución era fantástica. Así que esperábamos que pasaran los 3 meses de quimio para repetir nuevos estudios de control. Estos días recibo el mensaje, hace poquito que subió este caso. Hola Marcelo, me acaban de dar los resultados de los estudios. El tumor de páncreas se redujo el 60% y los nódulos del hígado solo queda uno que se redujo el 40%. Así que estoy muy feliz y espero empezar en unas semanas otra serie de quimio por 3 meses. Pero si todo sigue así, no van a operarme, ya me alimento normalmente y hago una vida totalmente normal. Ya casi todo listo para empezar la temporada de verano en Miramar, que pinta ser muy buena. Nuevamente gracias y nos vemos pronto. Qué bueno, es emocionante realmente, es emocionante. Un caso real y gracias por traerlo y gracias también por compartirlo a tu colega, a Marcelo, porque es algo que creo que todos los que están escuchando seguramente los debe conmover. Y si bien acá hay algo que aclarar, el trabajo que hace el oncólogo es fundamental. El trabajo que hizo Marcelo es complementario. Y cómo se pueden complementar y cómo las emociones pueden ayudar y mucho. Trabajándolas. Es importantísimo realmente. A mí me emociona muchísimo. Y creo que todos deberíamos pasar por esta experiencia. Porque lo único que se necesita es creer. Si no crees, no tiene sentido. Creer Como es todo crear, dice en la vida. la frase, Creer es crear. Vamos a nuestros oyentes, porque hay muchísimos hoy. Santiago de Tigre, estimados, tengo dolores y problemas en el hígado. No bebo alcohol y no soy de comer con grasas. ¿A qué puede deberse? Bueno, un poco ya lo respondiste. Carencias, falta de alimentos, dinero. Ricardo de Quilmes, buenas noches. Tengo problemas hepáticos, por lo general una vez por mes seguro. Vivo encabronado. ¿Tiene que ver algo con eso? Más que el enojo puede ser esta sensación de carencia. Volvemos a lo mismo, carencia afectiva, carencia de dinero, carencia de alimentos. Mariví de Palermo, saludos a León, consulta. Cuando me bajo de mis estiletos, que son súper altos, que duelen los gemelos, así todos solamente me los quito cuando duermo. ¿A qué se debe el dolor? Gracias. La semana que viene a verte. Bien. Le duelen los gemelos, dice. Bien, los gemelos son la parte de nuestro cuerpo, los músculos. Me mata la sonrisa del productor, la sonrisa del operador, y la terminó hasta sonriéndose Walter. Porque fíjate que empezó con saludos a León. Sí. Ya sabes que usa estileto, ya tiró, ¿viste? Y después dice, la semana que viene voy. Había prometido venir. Bueno, acá la esperamos. Acá la esperamos y hablamos personalmente con ella. Buenísimo. Que tenía el tema sexual, ¿te acordás? De resolver, es la misma. Bueno. De los estiletos y de los gemelos. Bueno, pero vamos a ir a algo. Al dolor de gemelos, que sí es puntual el gemelos dolor de es dolor puntual, sí. Más allá que use tacos o que use... Más allá de lo que fuera. Si aparece dolor hay conflicto. Ahí está, por eso te lo digo. Bien, el tema de los gemelos son los músculos que nos ayudan en muchos casos a correr, a impulsarnos, a saltar, ¿no? En este caso, cuando yo me propongo algún objetivo de vida y no me creo con la capacidad de impulsarme hacia ese objetivo, aparecen los dolores en los gemelos, ¿no? Esta desvalorización con respecto a mi accionar, que tiene que ver con si llegaré o no llegaré a lograr mis objetivos de vida, ¿no? Bien, ahora te quiero preguntar algo porque es un poco, esto no lo hablamos, pero sé que vos sos capaz de todo, por consiguiente vamos a hablar. Cada caso es un mundo, por consiguiente no quisiera adentrarme demasiado, pero sí podemos hablar en general. Hoy en todos los medios de comunicación, por lo menos en los programas de espectáculo, se habló, tema de actualidad, del suicidio de Rocío Gancedo. Rocío Gancedo es una ex hermano que se suicidó y bueno, a partir de allí se empezó a hablar de muchas cuestiones que no se saben, porque la verdad que la vida de Rocío es la vida de Rocío. Sí, lo que dijo en un programa de televisión, habló de una gran carencia afectiva desde el punto de vista materno, que la madre había apoyado a la hija de una amiga que tenía 15 años y ella tenía 6 años a que abuse de ella. Y era el día de hoy que le reclamaba que le diga que no la quería si no la quería. Esto es algo dicho por
Rocío Gancedo, es decir, no lo estamos diciendo nosotros, lo dijo ella, por lo menos es un sentimiento de ella. Después todo el resto uno no lo sabe realmente. Indiscutiblemente acá hay carencia, acá hay un abuso. En esa situación hay un tema permanente con la madre, porque con quien había cortado también telefónicamente antes del suicidio, aparentemente había sido con la madre quien cortó. Esto tampoco se sabe definidamente, un hermano lo dijo, que había cortado, y después la cuñada salió a decir, recién cortó con Graciela. Graciela supuestamente es el nombre de la madre. Pero más allá de todo esto, que es muy personal, sí, hay algunas características que pueden hacer algo. Porque ella lo que tenía era depresión. Se había tratado de la depresión, después se había continuado y después no continuó con esto. Acá hay sí un punto, que es un síntoma, que es depresión. Después llevar al suicidio. Una psicóloga que escuché hablar me pareció muy interesante, porque dijo el 90% de los casos que tienen depresión no se suicidan. Es un 3-4% el que tiene un suicidio. Esto también es para descartar, porque ya se empieza a decir más o menos como dijimos lo del cáncer. Antes del cáncer de hígado te morías. Esto es un ejemplo de la realidad. El cáncer de hígado, todos decían, hoy en día muchos tienen ese lema, ay, tenés cáncer de hígado. Yo porque trabajo y tengo a su vez un programa que es de la Fundación Argentina del Cáncer, por eso que algo sé también de cáncer, aparte de lo vivido con el presidente de Fundac, que es el doctor Juan Pablo Rey, que es uno de los oncólogos más importantes de nuestro país. Por eso que también esto me da emoción, me da orgullo que suceda, porque toda la vida se dijo cáncer de hígado como sinónimo de muerte. Y es el día de hoy que mucha gente te dice eso, y aparte hasta dicen barbaridades de cómo termina alguien con cáncer de hígado, que no tienen nada que ver con la realidad. Te dicen barbaridades, que no las vamos a decir porque no lo son. Pero sí, este tema de Rocío Gancedo, dije, se lo voy a llevar a, más allá de que no sepamos el caso en particular, porque esto hay que saberlo muy bien, lo que se dice de la madre, hay que tener mucho cuidado, la familia es la familia y pasa puertas adentro. Muchas veces puertas afuera te encontrás con un león con piel de corderito, que con los demás es un corderito y adentro es un hijo de puta. Entonces, no nos guiemos por eso. También recientemente se había separado del novio, había sido infiel, se había metido en política, Es decir, hay muchas cuestiones, factores, ¿no?, que pueden hacer. Pero la depresión, te quiero preguntar. Bien, vamos a ir por partes. Una cosa justamente es la depresión y otra cosa es el suicidio, ¿no? Porque son dos cosas totalmente diferentes, porque recién lo acabas de aclarar que del 90% de las depresiones hay un 3 o 4% que se suicidan. Así que no hay tanto, similitud para comparar. La depresión, tanto como el suicidio, en lo que sí podemos hacer un énfasis es que hay una historia desde el árbol genealógico a buscar. Y esto se refiere a lo que es el tema del yaciente en el árbol genealógico. Hay una muerte de alguien en el árbol, injustificada, injustificable, en el cual esta persona que viene a representar de alguna forma a ese personaje del árbol, tiene que representarlo de tal forma que la gente se dé cuenta que está presente, ¿no? Y si yo me morí de una forma injustificada, injustificable, en parte estoy viviendo yo esta vida y tengo que morir de una forma injustificada, injustificable. Bueno, yo te digo algo en relación a este caso en particular. Rocío, lo que le había ocurrido a ella es que falleció el padre. Cuando fallece el padre, que era muy querido por ella lo dijo esto, no es comentario de los demás, es comentario como si fuera una consulta una paciente. Si fuera comentario de los demás no te lo diría. Ella dijo, cuando falleció mi padre me destrozó, se me cayó todo y me llevó a algo que tenía tapado, que fue el abuso. Que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Tiene que ver, y también se puede buscar en este tema de la depresión ese yaciente, ¿no? Yo puedo contarte un caso también que está documentado en el tema de una persona que se suicida, ¿no? Con 25 años, un joven de 25 años que se tira de la ventana. Y acá se tiró de un piso del quinto piso. Bien, y en este caso viene la madre a consultar por el tema de que obviamente ella sentía la culpa de que algo habrá hecho, de que habrá sido una mala madre y tal, ¿no? Sí. Entonces, encontramos en el árbol genealógico que este chico era doble del abuelo paterno que se había ido a la guerra, y la única forma que tenía de salirse de esa guerra fue tirándose con el compañero de un puente en el tren en marcha.
Entonces, el mensaje que le queda a este chico es, cuando yo esté en un problema de vida o muerte, la única solución que tengo es tirarme por la ventana. Sí. ¿Sí? Entonces, este chico vive un problema a los 25 años y en el cual la única solución que encuentra para solucionarlo es tirarse. Claro. Porque así lo aprendió y lo incorporó de su historia familiar. Y esto es simplemente para empezar a tomar conciencia, en este caso la madre, de que no es porque haya sido mala o buena, simplemente que el hijo llevaba también una carga que tenía que ver con su abuelo, que en el caso vivió una guerra, tuvo que tener esos miedos de dejar, de abandonar, de volver, ¿sí? Y que en todo caso este chico lo estuvo de alguna forma representando en su vida cotidiana ahora, ¿no? Esto para que también quede claro de que tenemos una carga que no tiene que ver solamente con lo que nos pasa en esta vida. Exacto. Y a veces nosotros le buscamos la lógica a todo lo que nos pasa. Me pasa esto porque me peleé con mamá, me pasa esto. Pero si esa realmente fuese la causa de lo que me está pasando, ya no tendríamos el problema. Sería muy fácil de resolver, porque entonces tomaríamos conciencia de inmediato, es verdad. La causa es a veces mucho más inconsciente y tiene que ver con toda esta carga. Esto la epigenética conductual ya demuestra. Hace 7 generaciones tenemos información de nuestro ADN y se va ejecutando con respecto al entorno. Si yo tengo un entorno en el cual se parece al de mi familia, generaciones arriba, va a empezar a desactivar los mismos genes que en ese caso mi antepasado estaba ejecutando. Bien. Entonces, si mi abuelo vivió en un entorno de miedo y de peligro porque estaba en guerra, yo en el cual me encuentre en una sensación de peligro o porque algo me puede pasar, ya sea, vamos a suponer hoy en día, no sé, en la escuela en la cual tienen que estar los chicos pendientes de tener que aprobar un examen porque si no se quedan fuera de la sociedad. No es lo mismo comparar una guerra con un examen, pero simbólicamente es lo mismo para el inconsciente y va a desencadenar los mismos códigos genéticos que el abuelo que estaba en la guerra. Ay, es interesantísimo. Hoy realmente hemos tenido un capítulo, son las 20:02. ¿Hemos hablado? Sí. Y lo que nos queda ha sido sobresaliente. Yo te aplaudo. Gracias. Realmente. Te aplaude también Fernando, nuestro productor. Te aplaude Jesús. Ha sido brillante en el día de la fecha. Brillante, claro, conciso, contundente. Uno sabe que con él puede tratar todos los temas. Es lo más maravilloso que hay con vos, Walter, bueno, porque tenés conocimiento y no sos un charlatán. Yo en lo de la biodescodificación emocional, sabés, y te lo he dicho, que confío en vos porque he encontrado muchos chantas en el camino. Hombres y mujeres, ¿eh? Hay tantos nombres que uno puede dar que no los pienso dar. Pero realmente vos sos serio y esto requiere mucha seriedad porque es el psiquismo humano. Lo mismo para un psicólogo, lo mismo para un consultor, lo mismo para un psiquiatra. Pero hay gente que es muy charlatana, en todo, no únicamente en esto. También como psicólogo, también como psiquiatra y demás cuestiones. Por eso que en vos hay seriedad y hay capacidad. ¿Cómo nos podemos contactar contigo? WhatsApp 11 34 32 55 10. 11 34 32 55 10. 11 34 32 55 10. 11 34 32 55 10. ¿Quedó claro? No sé. 11 34 32 55 10. Sí, sí. Decime el Facebook también. Facebook Walter Méndez de Codificación Bioemocional, o pueden buscar Bio en Yace y van a encontrar también. Genio, director general del Instituto Argentino en Capacitación Emocional, Yace, experto en biodescodificación emocional, formado en Humano Puente. Quien firmó y selló este suplemento en el día de la fecha es Walter León Méndez. ¡Bravo, Walter! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.